Me culpó de su fracaso, y yo elegí triunfar en silencio. Pasé años cargando con su enojo y sus reproches, escuchando que todo lo malo en su vida era culpa mía, mientras ella se consumía en su amargura. Pero en lugar de discutir o vengarme, decidí concentrarme en mis metas, y mi éxito silencioso se convirtió en la respuesta que nunca pudo ignorar. Antes de que el silencio se convirtiera en mi santuario, había ruido, mucho ruido. Éramos ella y yo, compartiendo sueños bajo un mismo techo, tejiendo futuros con hilos de conversaciones nocturnas y risas que parecían eternas. Crecimos como dos ramas del mismo árbol, nutridas por las mismas raíces, buscando el mismo sol. Ella era la artista, la de espíritu libre, la que pintaba el mundo con colores que yo apenas me atrevía a imaginar. Yo era el ancla, el pragmático, el que dibujaba los mapas para sus viajes imaginarios. Nos complementábamos, o eso creía yo. Nuestra casa era un pequeño universo de esperanzas compartidas, un lugar donde cada rincón guardaba un proyecto, una idea, un algún día que nos mantenía a flote. Yo admiraba su fuego, esa capacidad innata de creer sin fisuras, de lanzarse al vacío con la certeza de que aprendería a volar en la caída. Mi camino era más terrenal, estudiaba finanzas, creía en los planes a largo plazo, en construir cimientos sólidos antes de levantar las paredes. Ella me decía que me faltaba alma, y yo le respondía, con una sonrisa, que a ella le sobraba cielo. No había malicia en nuestras bromas, solo el reflejo de dos naturalezas distintas que habían encontrado un equilibrio. Nuestro sueño conjunto era un pequeño café-galería, un espacio donde su arte y mi visión para los negocios pudieran fusionarse. Era el punto de encuentro de nuestros dos mundos, la promesa de un futuro donde no tendríamos que elegir entre la pasión y la estabilidad. Pasamos meses diseñando el logo, eligiendo la paleta de colores, soñando con el aroma del café mezclado con el óleo fresco. Era nuestro proyecto, el símbolo de nuestra unión inquebrantable, la prueba de que, a pesar de nuestras diferencias, mirábamos en la misma dirección. Yo era vulnerable entonces, con un corazón abierto de par en par, creyendo que la lealtad y el amor eran escudos suficientes contra cualquier tormenta. No sabía que las peores tempestades, a veces, se gestan en el puerto que creía seguro. La tormenta llegó sin previo aviso, en un día gris que parecía presagiar el derrumbe. El proyecto del Café Galería, nuestro sueño compartido, se vino abajo. No fue un solo evento, sino una cadena de malas decisiones, de advertencias ignoradas. Yo había señalado los riesgos financieros, la necesidad de un plan más sólido, de empezar con algo más pequeño. Le presenté números, proyecciones, realidades que se negaba a ver. Falta de fe, me acusó una noche, con la voz cargada de una frialdad que nunca antes había escuchado. Siempre le pones un pero a todo, siempre cortas las alas. Intenté explicarle que no se trataba de cortar alas, sino de construir un nido seguro primero. Pero mi pragmatismo, que antes era el contrapeso perfecto para su idealismo, se había convertido, a sus ojos, en sabotaje. El punto de quiebre fue cuando un inversor clave, un amigo de la familia al que yo había advertido sobre la inestabilidad del plan, decidió retirarse. Para mí, fue una consecuencia lógica, para ella, fue la traición definitiva. «¿Hablaste con él?», me gritó esa tarde, con el rostro descompuesto por una mezcla de rabia y dolor. «Le metiste tus miedos en la cabeza. Querías que esto fracasara porque no soportas que yo pueda brillar». Cada palabra era un golpe. El aire se volvió denso, irrespirable. La acusación quedó suspendida entre nosotros, venenosa y absurda. «Es mi culpa», susurró, y luego lo gritó. «Todo es tu culpa. Tu energía negativa, tu pesimismo, tu incapacidad para soñar. Tú destruiste mi única oportunidad». A partir de ese día, el silencio que antes era cómplice se transformó en un abismo. La casa se llenó de un eco helado,
el de las palabras no dichas y las miradas esquivas. Cada fracaso personal que ella experimentaba a partir de entonces, cada puerta que se le cerraba, se convertía en una nueva carga sobre mis hombros. Si hubiéramos abierto el café, ahora mismo estaría exponiendo en una galería de verdad, me decía, como si mi prudencia fuera la única responsable de su estancamiento. Sus reproches se convirtieron en la banda sonora de mi vida, un murmullo constante que me recordaba que yo era el villano de su historia, el arquitecto de su infelicidad. El peso de su amargura era una capa de plomo sobre mi espalda. Cada mañana, me despertaba con la misma sensación de ahogo, como si el aire de la casa estuviera viciado por su resentimiento. Vivir allí era caminar de puntillas por un campo de minas emocional. Cualquier comentario, por inocente que fuera, podía ser interpretado como un ataque, como una nueva prueba de mi supuesta malicia. Dejé de compartir mis pequeños logros del trabajo, mis esperanzas, mis miedos. ¿Para qué? Todo era absorbido por el agujero negro de su infelicidad y me era devuelto en forma de comparación dolorosa. Claro, a ti te va bien, me espetó una vez, después de que me dieran un pequeño ascenso. Es fácil tener éxito cuando pisoteas los sueños de los demás. Me sentía impotente, atrapado en una narrativa que no había escrito y de la que no podía escapar. Su dolor era real, lo veía en sus ojos, en cómo su arte, antes vibrante y lleno de vida, se había vuelto oscuro y repetitivo. Se estaba consumiendo en su propia narrativa de víctima, y yo era su verdugo. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si tenía razón? ¿Fui demasiado cauto? ¿Mi miedo al fracaso nos había arrastrado a los dos? Me repetía una y otra vez la secuencia de los hechos, buscando un error, una palabra fuera de lugar, un gesto que pudiera haber cambiado el rumbo de todo. Pero solo encontraba lógica, prudencia y un deseo genuino de proteger nuestro futuro. La casa, nuestro antiguo refugio, se convirtió en una prisión. Las paredes parecían encogerse cada día un poco más, y el silencio entre nosotros era más ruidoso y doloroso que cualquier grito. Llegué a mi punto más bajo una noche de lluvia torrencial. Estaba sentado en mi coche, empapado, sin ganas de entrar en aquella casa que ya no sentía como un hogar. Miraba las gotas de lluvia golpear el parabrisas, cada una un recordatorio de las lágrimas que no me permitía derramar. Me sentía roto, despojado de mi propia identidad, reducido a ser el reflejo oscuro de su fracaso. Estaba perdido. El punto de inflexión no fue un trueno ni un relámpago, sino una voz tranquila en medio de mi propia tormenta. Fue mi abuelo, durante una visita que sentí como un salvavidas. Él no sabía los detalles de la situación, pero me vio. Vio la sombra en mis ojos, la tensión en mis hombros. Estábamos sentados en el porche de su casa, viendo cómo el sol se ponía. Después de un largo silencio, se volvió hacia mí y me dijo, no puedes controlar cómo los demás pintan su mundo. Pero nunca, jamás, dejes que nadie coja tu pincel. Fue tan simple y tan profundo que sentí como algo dentro de mí se reajustaba. Hay batallas que se ganan sin dar un solo golpe, continuó. Se ganan construyendo tu propio castillo mientras los demás malgastan su energía lanzando piedras. Esa noche, de vuelta en mi coche, sus palabras resonaban en mi cabeza. No dejes que nadie coja tu pincel. Comprendí que, al intentar defenderme, al tratar de razonar con ella, le estaba entregando mi pincel una y otra vez, permitiéndole pintar mi realidad con sus colores sombríos. Tomé una decisión. No iba a discutir más. No iba a justificarme. No iba a alimentar su narrativa. Mi respuesta no sería verbal. Mi respuesta sería mi vida. Fue entonces cuando decidí mudarme, encontrar mi propio espacio, un lugar donde el aire no estuviera cargado de acusaciones. Fue el primer paso, el más difícil, pero el más necesario. Encontré un pequeño apartamento, apenas amueblado,
pero se sentía como un palacio. Era mi lienzo en blanco. A partir de ahí, mi vida se convirtió en un acto de construcción silenciosa. Canalicé toda la energía que antes gastaba en defenderme y sentirme culpable en mis propias metas. Me sumergí en el trabajo, no como una distracción, sino con un propósito renovado. Las largas noches en la oficina ya no se sentían como un escape, sino como una inversión en mí mismo. Me inscribí en cursos de especialización, devoraba libros sobre estrategia financiera, buscaba mentores. Cada pequeño conocimiento adquirido era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. 1. Empecé a cuidar de mí. Correr por las mañanas se convirtió en mi meditación, una forma de dejar atrás la ansiedad y la frustración. Aprendí a cocinar, a disfrutar de mi propia compañía. El silencio, que antes era un arma en mi contra, se convirtió en mi mejor aliado. En ese silencio, me redescubrí. Recordé al joven que tenía sueños antes de que fueran eclipsados por los de alguien más. Mis metas ya no eran una reacción a su amargura, sino una afirmación de mi propia existencia. Cada éxito, por pequeño que fuera, era una victoria silenciosa. Una cuenta de ahorros que crecía, un proyecto exitoso en el trabajo, un nuevo cliente para mi propia consultoría, que empecé a desarrollar en mi tiempo libre. No había fanfarria, no había nadie a quien restregarle mis logros. Solo la profunda y serena satisfacción de saber que estaba reclamando mi vida, mi narrativa. De vez en cuando, me llegaban noticias de ella a través de amigos comunes. Seguía en el mismo lugar, atrapada en su ciclo de culpas, señalando al mundo por sus desgracias. Escuchaba sin rencor, con una extraña sensación de lejanía, como si me hablaran de alguien a quien conocí en otra vida. Mi camino era otro. Estaba escalando mi propia montaña, en silencio, concentrado en el siguiente paso, con la vista fija en la cima. El clímax no fue una confrontación, no hubo un momento de película con un discurso triunfal. Fue algo mucho más sutil y, para mí, infinitamente más poderoso. Sucedió en una inauguración. Después de años de trabajo incansable, había logrado lanzar mi propia pequeña firma de consultoría financiera. No era un imperio, pero era mío, construido con mis propias manos, con mis horas de sueño sacrificadas y mi determinación silenciosa. La noticia de la inauguración se había corrido y, para mi sorpresa, ella apareció. La vi entrar, mirar a su alrededor, observar a la gente que me felicitaba, el logo de mi empresa proyectado en la pared, un logo que yo mismo había diseñado. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron a través de la sala. En sus ojos no vi odio, sino una desconcertante mezcla de sorpresa y, quizás, una pizca de comprensión. No nos dijimos nada. No hizo falta. Mi éxito no era un arma para herirla, no era una venganza. Era simplemente la consecuencia de mi elección. Era la prueba irrefutable de que, mientras ella se había dedicado a narrar una y otra vez la historia de su fracaso, yo me había dedicado a escribir, en silencio, la historia de mi crecimiento. Vi cómo se daba la vuelta y se marchaba discretamente. En ese momento, sentí que una última cadena invisible se rompía. No sentí triunfo sobre ella, sino por mí. Había completado mi transformación. Ya no era la víctima de su historia, sino el protagonista de la mía. La paz que me inundó fue absoluta. Había ganado la batalla más importante, la que se libra dentro de uno mismo, sin necesidad de alzar la voz, dejando que tus actos hablen por ti. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rencor. Siento una profunda gratitud por la lección aprendida. Comprendí que la amargura de otras personas es un veneno que solo te puede dañar si decides bebértelo. Aprendí que el verdadero poder no reside en ganar discusiones, sino en la disciplina de enfocarte en tu propio crecimiento, en construir tu propio jardín sin preocuparte por las malas hierbas que crecen en el del vecino.
Mi historia no es una de venganza, es una de redención personal. Es la prueba de que se puede transformar el dolor en combustible y las acusaciones en motivación. El éxito más resonante no es el que se grita, sino el que se vive, el que se convierte en tu realidad innegable. Si alguna vez te sientes atrapado en la narrativa de otra persona, si te culpan por sus fracasos o intentan definirte con sus limitaciones, recuerda esto, tienes tu propio pincel. No discutas, no te desgastes intentando corregir su lienzo. Concéntrate en el tuyo. Trabaja en silencio, con paciencia y con una fe inquebrantable en tu propio camino. Construye tu vida con tanta solidez y la llenes de tanta luz que ninguna sombra externa pueda opacarla. Porque al final, tu paz y tu éxito silencioso serán la respuesta más elocuente que jamás podrás dar.